Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraba nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, los he llamado para verlos y hablar con ustedes, pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refería al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Llegamos ya al final de la Pascua y culminamos la lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles. Termina con la llegada de Pablo a Roma. Y allí comienza él a hacer un sembrado, a esparcir la semilla, llamando a algunos judíos notables y a otras personas. Él se alquila una casa y la paga de su propia cuenta. Pero aquí termina todo para Pablo. Seguramente que no, porque él va a hacer historia de los apóstoles y continuará esa historia en la iglesia. Jesús acabó en Jerusalén. Pablo y Pedro terminarán violentamente en Roma. Y allí comienza la primera comunidad cristiana en grande a extenderse por el mundo entonces conocido. Se continúa escribiendo los Hechos de los Apóstoles en la historia de cada día de la Iglesia. Lucas
Seguramente concluyó su obra hacia el año 62, pues no nos cuenta los hechos acaecidos en el año 64 con la violenta persecución de Nerón. Tampoco nos dice cómo muere Pablo. Ella una historia posterior la que nos contará el martirio de este príncipe de los apóstoles. Pero la obra iniciada por Jesucristo y confiada a Pablo continúa. También finaliza el Evangelio de San Juan. Pareciera que el Evangelio concluye y vuelve a comenzar y al final no termina. Pues así lo dice el autor de este Evangelio, cuando finaliza dando esa exageración. Si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo y enseñó, pues sería imposible escribirlas en tantos libros que no cabrían en el mundo. El Evangelio continúa y continúa en aquellos que siguen a Jesús. Se presenta una preocupación de Pedro con el discípulo amado y Jesús da una respuesta que parece enigmática. Si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, que se quede. No dijo que no moriría y el mismo texto lo aclara. Las maneras de seguir a Jesús son como Él las quiere para cada uno. Él conoce el temperamento, la personalidad, el modo de ser de cada uno de los que Él llama. Y entonces Él los llama a seguirlo desde el estilo de Él para ponerlos al estilo de Jesús. Desde el estilo de cada uno para ponerlos a seguir al estilo de Jesús. Y entonces Pedro tenía que seguir a Jesús y no preocuparse de los otros. ¿Cuántas veces en nuestra posición cristiana estamos pendientes de los otros y no de responder personal e individualmente a la llamada que Dios nos hace? No tenemos que estar pendientes de lo que hagan los demás. Nosotros tenemos que ser responsables personalmente del seguimiento del Señor. El seguimiento de Pedro va a ser en un servicio hasta la muerte sangrienta. El seguimiento de Pablo, escuchamos todas las peripecias que ha pasado con sus hermanos los judíos, luego su prisión, su viaje, los naufragios y todo lo que vivió. Pero al final, él llegó a evangelizar también a Roma. Entonces, cada uno señalado su camino según su personalidad. Y cada uno lo que llamamos el carisma y el don que Dios le da a cada uno para seguirlo. Sin que esto vaya en detrimento del Evangelio. Y no en el afán del seguimiento como conducta fiel o infiel al Señor, sino que cada uno tiene su estilo. Y en ese seguimiento cada uno es fiel en su estilo al Señor. A todos se les pide una renuncia de ambiciones, de rivalidades. Y se inicia el camino, pero sin cruzarse en el camino de los otros, sin ir queriendo dirigir la vida de los otros, sino cada uno como es llamado en su personalidad. Esa es la iglesia, conformada por hombres de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Un pueblo universal, un pueblo católico, un pueblo que peregrina por el tiempo, con las circunstancias de cada tiempo. Pero todos vamos caminando hacia la eternidad, hacia la casa del Padre, hacia el reino de los cielos. A este reino que es un árbol, y en ese árbol vienen a anidar todos los pájaros del campo y da sombra al mundo, a un reino donde está el buen pastor que anda buscando las ovejas perdidas, a un reino cuya puerta es solo Él para poder entrar, a un reino en donde Él solo es la luz que ilumina a todos los que creen. En fin, el Evangelio
ha concluido como los Hechos de los Apóstoles, pero seguimos viviendo el actuar de los apóstoles y seguimos viviendo el Evangelio. Por lo tanto, ninguna obra ha concluido. Cada día escribimos una página, un versículo, de acuerdo al quehacer y a nuestra relación con el que nos ha llamado para que lo sigamos. Como Pedro, tú sígueme, sin preocuparnos de otra cosa que seguirle. Feliz fin de Pascua. Verdaderamente ha resucitado el Señor y vive entre nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.